Sí, así es, trabajando siempre a conciencia, manteniendo cargas todo el tiempo a su tiempo. Y bien ansiosos porque se llega el día ya. Se habló mucho de que vas obligado al knockout. Sí, por la cuestión de que vamos a casa del rival y estoy seguro que sí se va a presentar. Y vas con un equipo que sabe de esto. Sí, así es, siempre trabajamos a conciencia, me hacen trabajar fuerte, un equipo que con mucha experiencia como lo son ellos, todos sabemos, y muy contento de ir a cumplir esa hazaña con ellos. Hay Sugar Núñez, hay Vaquero Navarrete en este video. Hoy traemos un super video porque vamos a platicar de las noticias más actuales de mis dos boxeadores favoritos de la actualidad. Hoy platicamos de el noqueador terrible, el Beterbiev mexicano Eduardo el Sugar Núñez, y del Vaquero Navarrete, ya que hay muchas actualizaciones de sus próximas peleas. Hay Vaquero, hay Sugar. Para el video de hoy no te despegues de Richie Block por nada del mundo. Y corre y se va con el Vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete va a defender su campeonato mundial superpluma versión WBO el 10 de mayo. Para que le apuntes, apúntale por ahí para que no falle. 10 de mayo en San Diego. Su rival es un peligroso militar en activo y exboxeador olímpico, ídolo de Filipinas, el Charlie Suárez, de 36 años. Difícil rival para Vaquero Navarrete, quien ya empezó hace unos días su campamento en San Juan Citlaltepec. Vaquero Navarrete regresa el 10 de mayo en San Diego. El Vaquero Navarrete ha compartido algunas fotos en sus redes sociales y se dice muy motivado para enfrentar al militar en activo Charlie Suárez. Vaquero sabe que le tocó enfrentar a un rival difícil y corrioso. Un rival que se mantiene en la mejor condición físico-atlética porque todos los días entrena al estilo militar en Filipinas. Charlie Suárez es todo un ídolo y lo ascendieron de teniente de brigada a sargento debido a su destacada participación en el boxeo. El sargento Suárez no está intimidado por pelear en los Estados Unidos ante el campeón del mundo mexicano. El sargento Suárez ha dicho a los medios de su país que él todos los días se prepara para morir en el campo de batalla y que ha entrenado su cuerpo para matar, y que ve esta pelea contra el Vaquero Navarrete como la misión más importante en toda su vida. El sargento dice que la victoria ante el Vaquero le traerá gloria a su regimiento y que no regresará a Filipinas con la derrota. Para Charlie Suárez, la pelea contra el Vaquero Navarrete es una cuestión de vida o muerte. Esperemos que Vaquero entrene duro porque pelear contra un militar es algo muy peligroso. Esos hombres son los hombres más valientes del mundo y quienes hemos tenido el mérito de tener familiares militares me pueden entender perfectamente. Emanuel el Vaquero Navarrete, si quiere ganar, deberá de echarle toda la fibra que tiene, ya que por lo que hemos visto en las entrevistas que le han hecho al sargento Suárez, el sargento está listo para demoler al mexicano. ¿Y ustedes a quién le van? ¿Al sargento Suárez o al Vaquero Navarrete? Los leemos a todos aquí en la cajita de comentarios. Y si eres de las personas que acaban de descubrir nuestro canal y aún no están suscritos, suscríbanse ahora mismo a Richie Block, toquen la campanita de notificaciones y actívenlas todas para que no se pierdan detalle de lo que pasa con el Vaquero Navarrete, con el sargento Suárez y con el Sugar Núñez. El sargento Suárez ha tenido peleas muy importantes, quizá una de las más importantes fue la que sostuvo contra Vasily Lomachenko en el 2013, cuando los dos eran más jóvenes. El sargento se enfrentó a Lomachenko en Macao, China, durante un evento de la Serie Mundial de Boxeo. Esto antes que Lomachenko fuera profesional. Esta pelea no se considera parte de su récord profesional estándar, ya que la Serie Mundial de Boxeo, la WSB, tiene un formato semiprofesional. Fue una pelea a 5 rounds donde el filipino se vio bastante bien, pero perdió ante el ucraniano por puntos. Sin embargo, a pesar de haber perdido el sargento, se vio bastante bien, mostrando buenos recursos, buenos movimientos, pero simplemente la habilidad de Lomachenko estaba a otro nivel. Pero en términos generales, el sargento sí le dio una excelente pelea a Lomachenko. Suárez tuvo una destacada trayectoria como amateur, lo que lo convirtió en uno de los boxeadores más prometedores de Filipinas y a menudo lo comparan con Manny Pacquiao. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde compitió en la categoría de peso ligero. Aunque el sargento no ganó medallas, su experiencia internacional incluye múltiples títulos en competencias como los Juegos del Sudeste Asiático y participaciones en campeonatos mundiales de la AIBA. Su estilo técnico y su disciplina lo hicieron sobresalir en el ámbito amateur antes de dar el salto
al profesionalismo. Charly Suárez es un boxeador cerebral, rápido y técnico, con un estilo que prioriza la eficiencia sobre la espectacularidad. Su próximo desafío contra el Vaquero Navarrete el 10 de mayo de este año pondrá a prueba esas habilidades frente a un rival que es más agresivo y más experimentado que él. Si pudiera definir en una sola palabra el boxeo de Charly Suárez, diría que es un boxeo cerebral, parecido al de Lomachenko, pero sin alcanzar la perfección boxística del ucraniano. Como datos interesantes, Charly Suárez está invicto y nunca ha sido enviado a la lona. Tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, tiene una pegada respetable. Es un rival peligroso, es un rival muy inteligente que le puede hacer pasar un mal momento a Vaquero Navarrete si se descuida. Viene de noquear a Jorge Castañeda en los Estados Unidos el 20 de septiembre del año pasado y esta sería la cuarta pelea en los Estados Unidos de Charly Suárez, y el favorito para esta pelea por las casas de apuestas es el mexicano. Y hablando de apuestas, ¿qué creen? El favorito por las casas de apuestas también es el mexicano Eduardo Sugar Núñez. Como pueden ver, el Sugar Núñez es favorito con menos 163 contra Masanori Rikishi, quien está en más 130. El mexicano Sugar Núñez abre a favor con 8-13 como ganador. El empate está en 16-1. Considerando esto y todos los factores que ya hemos analizado en videos anteriores, estoy seguro que el Sugar Núñez va a noquear al campeón mundial en su casa y será un tremendo batacazo en Japón. El Sugar Núñez pelea contra el japonés el 28 de mayo en Yokohama, y en una conferencia de prensa celebrada el día de ayer en el Kochul Gym de Los Mochis en Sinaloa, el Sugar Núñez se mostró muy motivado para su pelea por el título mundial de boxeo ante Masanori Rikishi el próximo 28 de mayo. Apúntale para que no dejes ir esta fecha, 28 de mayo en Yokohama, Japón, y el Sugar le garantiza al respetable público que se va a traer el cinturón de campeón mundial a México, donde pertenece. Esto fue lo que dijo el Sugar Núñez el día de ayer después de la conferencia de prensa. Chécate. Con Eduardo Núñez, que va por campeonato mundial a Japón de la FIB en peso superpluma. Eduardo, ya se llevó a cabo la conferencia. ¿Cómo te sientes después de este anuncio? No, muchas gracias. La verdad que muy contento. Fue un momento muy bueno para mí el recibir todas sus palabras de apoyo, todos los consejos y todo. Me siento muy motivado y contento y bien enfocado en lo que viene para este 28. Sí, así es, trabajando siempre a conciencia, manteniendo cargas todo el tiempo a su tiempo, y bien ansiosos porque se llegue el día. Se habló mucho de que vas obligado al knockout. Sí, por la cuestión de que vamos a casa del rival, y estoy seguro que sí se va a presentar. Y vas con un equipo que sabe de esto. Sí, así es, siempre trabajamos a conciencia, me hacen trabajar fuerte, un equipo que con mucha experiencia como lo son ellos, todos sabemos. Tal como lo escuchaste, Sugar Núñez dijo que va a cazar a su rival y que va a buscar el knockout. Yo le creo al Sugar, la mera verdad. Creo que es el mejor prospecto que tiene México en el momento, y ya era hora que le dieran la oportunidad para ser campeón del mundo. El Sugar solamente necesita una oportunidad es lo único que requiere. Él sabe lo que tiene que hacer. El Sugar Núñez es originario de Jawara y sabe que el knockout es la única alternativa que tiene para poder quedarse con el título mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo, un tiro que significa su primera oportunidad de campeonato mundial. El campeonato mundial FIB de peso superpluma recién lo dejó vacante el europeo irlandés Anthony Cacace, quien le dio sacatito para el conejo enfrentar al Sugar Núñez y mejor prefirió enfrentar al League Good en Europa. Y este campeonato FIB de peso superpluma lo disputarán los clasificados Eduardo el Sugar Núñez y Masanori Rikishi el 28 de mayo en el Buntai Yokohama, un recinto donde le caben más de 5,000 aficionados aprox. El Sugar Núñez es mi mero gallo y voy Sugar. Sugar le gana al japonés por nocaut. Esa es mi predicción, esa es mi profecía. El japonés, como ya lo hemos analizado en otros videos, no tiene ni el poder ni la resistencia para competirle al Sugar. Y lo único que tiene a favor son los jueces, que seguramente estarán comprados a favor del japonés. Pero el Sugar, con sus puños, puede reducir esa ventaja a polvo, a
como yo lo veo. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con toda la confianza del mundo de que leeremos todos sus comentarios, porque para eso estamos. Es un gusto poder traerles contenido de calidad como a ustedes les gusta, y más gusto nos da leerlos. Y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Hemos llegado al final de este video. Si este video te ha parecido bueno, si te ha parecido entretenido o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, muchas gracias por tu apoyo, gracias por ayudarme a que pueda estar jalando en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.